Saulo fue un judío que nació en Tarso, una ciudad en el país que conocemos como Turquía. Hablaba hebreo, arameo, griego y tal vez latín. Su padre y su familia eran fariseos y Saulo recibió instrucciones estrictas de la ley desde su niñez. Él estuvo bajo la tutela de Gamaliel, un maestro de la ley muy reconocido, y creció como un judío muy celoso por guardar la ley de Dios. Ese celo lo llevó a perseguir a los cristianos con determinación. Saulo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. De ahí en adelante, Saulo se dedicó a hacer desastre en la iglesia. Entraba a la casa y arrastraba a hombres y mujeres para llevarlo a la cárcel. Saulo consideraba a los cristianos como una secta contraria a la ley y deseaba acabar con ello. Un día fue al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco para apresar a los cristianos y llevarlo a Jerusalén. Pero camino a Damasco sucedió algo impresionante. Una luz del cielo relampagueó alrededor de Saulo con tal potencia que él cayó al suelo. Al mismo tiempo oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo preguntó de quién era esa voz que escuchaba. La respuesta que recibió fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. La vida de Saulo nunca volvió a ser igual. En ese encuentro con Jesús, él quedó ciego, pero Dios envió a Ananías, un cristiano que vivía en Damasco, a que fuera a orar por él. Ananías conocía la fama de perseguidor de Saulo y tenía algunas reservas, pero Dios lo convenció, diciéndole que él había escogido a Saulo como un instrumento especial. Ananías obedeció a Dios y fue a orar por Saulo, quien fue lleno del Espíritu Santo, recuperó la vista y se bautizó inmediatamente. Saulo se quedó en Damasco varios días y desde el principio comenzó a predicar en la sinagoga, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos se sorprendían al ver que él antes lo había perseguido. Ahora predicaba a Jesús como el Mesías. Desde el principio, Saulo supo que no solo debía hablar a todos sobre Jesús, sino que también le tocaría sufrir mucho por causa del Evangelio. Saulo no solo hablaba sobre Jesús con los judíos, hablaba principalmente con los griegos y los no judíos, quienes lo conocían por su nombre romano, Pablo. La iglesia estaba dispersa debido a la persecución, y Pablo comenzó a viajar a diferentes lugares. Donde quiera que iba, animaba a los hermanos que vivían en la diáspora y también predicaba el evangelio en la sinagoga y las plazas. Él trabajaba haciendo tienda para sostenerse económicamente y llevaba el mensaje de salvación donde Dios lo enviaba. Sus viajes lo llevaron desde Damasco, Jerusalén, Tarso, hasta Chipre, Arabia, Antioquía y muchos otros lugares del mundo conocido en esa época. Por amor a Cristo, Pablo sufrió muchos azotes, fue golpeado con varas, enviado a la cárcel, naufragó 3 veces, pasó hambre y sed, hasta lo mordió una serpiente en una ocasión. Aún así, nunca se echó atrás en su fe. Él continuó firme y predicó sobre el amor de Dios hasta su muerte.